Buenas tardes. La clase de hoy va a estar enfocada principalmente en la explicación de la planilla que están observando aquí, que corresponde a la compensación por distancias. Si se dan cuenta, es la misma planilla que he mostrado en las clases anteriores. Aquí está la de desniveles, la de puntos de cambio que les enseñé a desarrollar la clase anterior, y la última que nos falta es la de distancias. Como su nombre lo dice, ¿cierto? Aquí el foco está en esta columna, DH, distancia horizontal parcial. Y si se dan cuenta también, acá al final, la última columna que yo agrego es de DH acumulada. Entonces, todo lo otro que voy a seleccionar aquí hasta la cota punto es lo mismo que han hecho en todas las planillas anteriores. Se consideran la lectura atrás, intermedia, adelante para obtener y calcular la columna de delta H. Y con este dato nosotros entonces completamos la columna de cota punto o cota terreno. En este caso, en esta planilla, se generó una diferencia de 5 milímetros. Ese es el error de cierre. Ustedes en su trabajo, porque tienen otros puntos, ¿cierto? Otros datos, van a tener un error de cierre diferente. Acá también aparece la columna de factor de compensación, solo que este factor de compensación se calcula con otra fórmula. Lo que sí aquí en el primer punto, el PR1 siempre va a ser 0, ya que recuerden que la primera cota punto, que es el dato que se les entrega a ustedes, no varía. Entonces este dato como cota punto o como cota compensada va a ser el mismo dato, o sea 60 en este caso. ¿Dónde se empieza a considerar el factor de compensación? Aquí en el punto A. Entonces yo hago doble clic y ¿qué nos dice? Para calcular el factor de compensación de A hay que generar esta fórmula, menos el error, que en este caso es 0,005, multiplicado por el DH acumulado, que tenemos acá, en este caso 15, ¿cierto? Dividido entre la sumatoria de DHs. La sumatoria de todas las distancias, ¿ya? Para poder generar esta fórmula y que esté correcta, ustedes tienen que tener el total de distancia horizontal. Entonces, aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, en el punto A nosotros empezamos con 15. Luego, en el punto B, este 15 se suma a 23.5 y acumulamos 38,5 metros. Luego el 38,5 se suma con 21,750 y se obtiene 60,250. El siguiente dato aquí de la distancia acumulada es 78,250. ¿Cómo llegamos a este dato? El 60,250, dato anterior, ¿cierto? Se suma con la distancia del punto D, 18, y así obtenemos entonces el siguiente DH que estamos observando aquí en la pantalla. Todo esto entonces se repite y de esta manera llegamos a este 196,5, porque aquí, si se dan cuenta, este 181,5 se sumó con la última distancia que se proyecta en nuestra planilla, que son 15, llegando a los 196,5 metros. Este es el dato entonces que ustedes deben contemplar al momento de desarrollar su fórmula, porque esta es la sumatoria de los DH o de la distancia del trabajo. Fíjense también que en esta planilla todas las filas presentan un factor de compensación. Entonces, cuando ustedes generen una planilla de compensación por distancias, el factor va a ser aplicado, ¿cierto?, a todas las cotas. Consideren puntos de cambio o no lo hagan. Por ejemplo, aquí la lectura intermedia también tiene un factor de compensación, ¿sí? Y este factor se calcula de la misma manera, menos el error multiplicado por el DH acumulado, ¿cierto?, dividido entre la sumatoria de distancia horizontal. Eso se aplica en cada una de las filas hasta el PR1 acá final, de la misma manera.
y completamos entonces la columna de factor de compensación. Posteriormente está aquí la columna de cota compensada. ¿Cómo llegamos al cálculo de esta columna? Simplemente se van cruzando los datos. En este caso se toma la cota punto que ustedes calcularon inicialmente, se le suma el factor de compensación con su signo correspondiente y llegamos a la cota compensada. Esta parte es muy sencilla porque lo único que hay que hacer, chicos, es tomar la cota a punto, sumarle su factor y llegamos a la cota compensada, incluyendo aquellos puntos que tiene lectura intermedia. ¿Ya? Se van sumando hacia el lado simplemente. Y ahí compensaríamos entonces nuestro trabajo y llegamos a la cota 60 en el PR1, tal como está aquí en el inicio de nuestro trabajo. Acá abajo tenemos la tolerancia de precisión, que yo lo repetí, pero ustedes recuerden que lo deben hacer solamente una vez, con una de las planillas. Lo tienen que registrar solo una vez. La tolerancia de alta precisión, de precisión y la corriente. ¿Ya? Y este dato que está aquí le corresponde a la planilla de puntos de cambio. Ahí. Entonces aquí yo lo eliminé porque solamente tienen que ustedes considerar después, como les dije, tolerancia, alta precisión. Abajo van a indicar tolerancia corriente. Tienen que ir recordando cuáles son las fórmulas, ¿cierto? Para después obtener un dato tal como aquí. Esa sería entonces la explicación de la planilla de compensación por distancias. Espero que esté claro y en caso de cualquier duda siempre está la instancia del foro consulta para que ustedes me pregunten. O bien mensaje interno de Teams, que también lo pueden ocupar. Y lo único que queda, chicos, es que que ocupen los canales de comunicación y que cuando tengan dudas consulten, porque es la única forma de aprender. Estamos hablando. Chao, chao.